En ese momento preciso, cuando mi propio hijo me dijo, «Mamá, ya es hora de que dejes de preocuparte por el dinero y confíes en mí», supe que había estado robándome durante meses. Tomé mi bolso, salí de su casa sin decir una palabra y marqué el número de mi abogado. Lo que Pedro no sabía era que ya tenía pruebas de todo lo que había hecho. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento de claridad absoluta, porque 6 meses atrás yo era una mujer completamente diferente. Todo comenzó la mañana del martes cuando Carmen, mi asesora financiera, me llamó con esa urgencia en la voz que inmediatamente puso todos mis nervios en alerta. «Sara, necesito que vengas a mi oficina ahora mismo», me dijo sin siquiera saludarme. «Encontré algo muy perturbador en tus cuentas. Ven sola y, por favor, no le menciones esto a Pedro». 6 meses después de perder a Roberto, mi mundo ya se sentía suficientemente inestable. Mi marido había sido el que manejaba todas nuestras finanzas durante 30 años de matrimonio. Yo me había contentado con ser la esposa, la madre, la que se encargaba del hogar mientras él construía su pequeño pero próspero negocio de construcción. Cuando el cáncer se lo llevó, me encontré perdida en un laberinto de papeles, cuentas bancarias y decisiones financieras que nunca había tenido que tomar. Pedro, mi único hijo, había aparecido como un ángel salvador. «No te preocupes por nada, mamá», me había dicho durante el funeral, con esa sonrisa que heredó de su padre. «Yo me voy a encargar de todo lo que papá hacía. Tú solo descansa y procesa tu duelo». Qué inocente fui al creerle. Durante esos primeros meses del luto, Pedro venía a casa 3 veces por semana. Revisaba el correo, pagaba las cuentas, me explicaba cosas sobre inversiones que yo no entendía. «Es mejor si me das poder notarial temporal», me había sugerido. «Así puedo manejar todo sin molestarte con cada pequeño detalle». Y yo, en mi dolor y confusión, había firmado todo lo que me puso enfrente. Ahora, sentada en el carro frente a la oficina de Carmen, me temblaban las manos. ¿Qué había encontrado? ¿Habíamos perdido dinero en alguna inversión? ¿Había cometido Roberto algún error antes de morir? Carmen Ruiz había sido nuestra asesora financiera durante 15 años. Una mujer seria, meticulosa, que conocía cada centavo que Roberto y yo habíamos ahorrado. Si ella estaba preocupada, tenía motivos para estarlo. Su oficina estaba en el 2º piso de un edificio pequeño en el centro de la ciudad. Subí las escaleras sintiendo que cada paso me acercaba a una verdad que tal vez no quería conocer. Carmen me estaba esperando con varios documentos esparcidos sobre su escritorio y una expresión que nunca le había visto antes. «Siéntate, Sara», me dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Su voz sonaba diferente, más formal. «Necesito hacerte algunas preguntas antes de mostrarte lo que encontré». «¿Preguntas sobre qué?» «Sobre las transacciones que se han estado haciendo en tu cuenta durante los últimos 4 meses. Transferencias grandes, cambios en beneficiarios, modificaciones a tus inversiones». Carmen ajustó sus lentes y tomó el primer documento. «¿Tú autorizaste una transferencia de $45,000 a una cuenta comercial el mes pasado?» Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿$45,000? ¿A qué cuenta? «Una cuenta a nombre de Constructora Mendoza LLC. ¿Conoces esa empresa?» El apellido de Pedro. El apellido de Roberto. El mío. «No», susurré. «Nunca he oído hablar de esa empresa». Carmen giró su computadora hacia mí. En la pantalla pude ver una serie de transacciones que me hicieron sentir náuseas. Transferencia tras transferencia, todas autorizadas con mi firma electrónica, todas dirigidas a cuentas que no reconocía. «Sara», dijo Carmen suavemente, ¿le diste a alguien acceso completo a tus cuentas bancarias? La verdad me golpeó como una avalancha. Pedro, mi propio hijo, el poder notarial que yo había firmado en mi dolor y confianza ciega. «Necesito ver todos los movimientos», le dije, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar la shock. «Todos». Carmen había preparado un reporte completo, página tras página de transferencias, retiros, cambios de beneficiarios. En 4 meses, Pedro había movido más de $200,000 de mis cuentas. El dinero que Roberto había trabajado toda su vida para ahorrar. El dinero que era mi única seguridad financiera para el resto de mi vida. «Hay más», dijo Carmen vacilando.
También cambió los beneficiarios de tu póliza de seguro de vida y modificó tu testamento a través del poder notarial. ¿Puede hacer eso? Legalmente sí. El poder notarial que firmaste le da autoridad completa sobre tus asuntos financieros. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de la traición. Mi hijo, la persona en quien más confiaba en el mundo, me había estado robando sistemáticamente mientras yo lloraba la muerte de su padre. ¿Qué puedo hacer?, pregunté finalmente. Carmen cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. Primero, vamos a revocar inmediatamente ese poder notarial. Segundo, vamos a documentar todo esto. Y tercero, hizo una pausa. Tercero, vas a tener que decidir si quieres involucrar a las autoridades. Salí de esa oficina con copias de todos los documentos y una cita para el día siguiente con un abogado. Pero más que nada, salí con una claridad que no había sentido desde la muerte de Roberto. Mientras manejaba de regreso a casa, mi teléfono sonó. Era Pedro. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Pensaba pasarme esta tarde a revisar el correo y pagar las cuentas. Su voz sonaba normal, cariñosa, preocupada. ¿Cómo pudo fingir tan bien durante todos estos meses? No será necesario, le dije, manteniendo mi voz calmada. Ya me encargué de todo. Hubo una pausa. ¿Te encargaste? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no necesitas venir a manejar mis asuntos financieros. Otra pausa, más larga esta vez. Mamá, ¿está todo bien? Suenas diferente. Diferente. Sí, definitivamente era una mujer diferente de la que había sido esa mañana. Todo está perfectamente bien, Pedro. Nos vemos pronto. Colgué antes de que pudiera responder. Estacioné en mi entrada y caminé hacia mi casa con pasos más firmes de los que había dado en meses. Era hora de descubrir exactamente qué más había estado escondiendo mi querido hijo. Esa noche no pude dormir ni un minuto, pero no fue por tristeza o confusión como en los meses anteriores. Esta vez era pura adrenalina corriendo por mis venas. Mi mente trabajaba como no lo había hecho desde antes de la muerte de Roberto, conectando puntos que antes había ignorado completamente. Me levanté antes del amanecer y preparé café, pero en lugar de sentarme en mi silla favorita a contemplar la mañana como había hecho durante meses de luto, me dirigí directamente al estudio de Roberto. Era hora de revisar todo lo que Pedro había estado manejando para mí. Roberto siempre fue meticuloso con los documentos. Cada papel importante tenía su lugar en los archivadores de roble que había instalado en su estudio. Durante estos meses de dolor, yo había evitado entrar a ese cuarto, pero ahora necesitaba encontrar respuestas. Empecé por el archivador marcado Seguros e Inversiones. La primera sorpresa llegó inmediatamente. Varios documentos faltaban, específicamente los documentos de mi póliza de seguro de vida y los certificados de algunas inversiones que Roberto había hecho años atrás. ¿Cuándo habían desaparecido? Yo no los había sacado. Pedro había estado viniendo aquí regularmente para ayudarme con el papeleo. ¿Se había llevado documentos originales? Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Esperanza, mi vecina y amiga desde hace 20 años. Sara, ¿estás bien? ¿Estás? Te vi con las luces prendidas desde muy temprano. Esperanza González era de esas amigas que siempre estaban pendientes, a veces hasta el punto de ser entrometidas. Pero hoy, su llamada era exactamente lo que necesitaba. Esperanza, necesito preguntarte algo importante. ¿Has visto a Pedro sacar cajas o documentos de mi casa en estos últimos meses? Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Por qué me preguntas eso? Por favor, es importante. Bueno, Esperanza bajó la voz. Sí, lo vi hace como 2 meses llevándose una caja grande a su camioneta. Le pregunté si estaba ayudándote a organizar cosas de Roberto y me dijo que sí, que estaban guardando algunas cosas en su casa para que no te pusieran triste verlas todos los días. Una mentira perfecta. Y yo sin saber nada. ¿Has visto otras veces? Ahora que lo pienso, sí. Varias veces ha salido con bolsas o cajas pequeñas. Yo pensé que estaba siendo un buen hijo, ayudándote a lidiar con las pertenencias de Roberto. Después de colgar, continué revisando los archivos. En el cajón marcado Cuentas bancarias encontré algo que me heló la sangre. Había una carpeta que yo no conocía, marcada Documentos Pedro, no tocar. La abrí con manos temblorosas. Adentro había copias de documentos que yo no recordaba haber visto nunca.
modificaciones a mi testamento fechadas apenas un mes después de la muerte de Roberto, papeles donde aparentemente yo nombraba a Pedro como único beneficiario de todo, documentos de una empresa llamada Constructora Mendoza LLC, donde yo aparecía como socia fundadora, algo que sabía que nunca había firmado. Pero lo que más me impactó fue un documento al final de la carpeta, una evaluación psicológica en blanco, con el membrete de un doctor que no conocía, y una nota manuscrita en letra de Pedro que decía, para cuando sea necesario demostrar incapacidad mental. Mis manos comenzaron a temblar violentamente. No solo me estaba robando, estaba preparando el terreno para declararme mentalmente incompetente si yo llegaba a descubrir su plan. El sonido de un carro en mi entrada me alertó. Me asomé por la ventana y vi la camioneta blanca de Pedro. Rápidamente cerré la carpeta y la escondí debajo de otros papeles. «¡Buenos días, mamá!», gritó Pedro desde la puerta principal, usando la llave que yo le había dado meses atrás. «Vine a ver cómo amaneciste después de la conversación rara de ayer». Conversación rara. Interesante manera de describir el momento en que empecé a descubrir su traición. «Estoy en el estudio», le grité, tratando de sonar normal. Pedro apareció en la puerta del estudio, con esa sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. «¿Qué haces levantada tan temprano? ¿Y qué haces aquí? Pensé que este cuarto te ponía triste». «Estaba buscando algunos papeles de los seguros», le dije, observando cuidadosamente su reacción. Su sonrisa vaciló por un segundo, casi imperceptible. «¿Para qué necesitas esos papeles? Yo tengo copias de todo lo importante». «¿Ah, sí? ¿Dónde están?» «En mi casa, en un lugar seguro». ¿Por qué la curiosidad repentina por los papeles financieros? Me levanté de la silla y lo miré directamente a los ojos. «Porque ayer fui a ver a Carmen Ruiz». La sonrisa desapareció completamente de su cara. Por un momento, pude ver algo que nunca había visto en Pedro. Pánico. «¿Para qué fuiste a ver a Carmen?». Su voz sonaba diferente, más controlada. «Ella me llamó. Tenía algunas preguntas sobre movimientos en mis cuentas». Pedro se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que hacía desde niño cuando mentía. «Mamá, Carmen es muy paranoica. Siempre está buscando problemas donde no los hay». «Entonces no hay problema con que haya $45,000 transferidos a una cuenta de Constructora Mendoza LLC». El color desapareció de su cara. Ahora sabía que yo sabía. «Mamá, ¿puedo explicarte?» «Te escucho». Pedro cerró la puerta del estudio y se sentó en la silla frente al escritorio. «Mira, sí, es cierto que he estado moviendo algo de tu dinero, pero no es lo que piensas». «¿Ah, no? ¿Entonces qué es?» «Es una inversión. Papá siempre soñó con que yo tuviera mi propia empresa de construcción. Cuando él murió, decidí usar parte de tu dinero para hacer ese sueño realidad. Es temporal, mamá. En un año te voy a devolver todo con intereses». Una mentira tras otra, todas dichas con esa sinceridad fingida que había perfeccionado durante meses. «¿Y el cambio de beneficiarios en mi seguro de vida también es temporal?». Esta vez tardó más en responder. «Mamá, a tu edad es importante que tengas a alguien de confianza manejando estas cosas. Si algo te pasa, si algo me pasa, ¿qué? Bueno, alguien tiene que asegurarse de que todo esté en orden». Me acerqué al archivador y saqué la carpeta que había escondido. «¿Como este documento de evaluación psicológica que encontré con tu letra?». Pedro se quedó petrificado, mirando la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. «Mamá, eso no es lo que parece». «Ah, ¿no? Porque parece un plan para declararme mentalmente incompetente si descubría lo que estabas haciendo». Se levantó bruscamente de la silla. «Estás siendo paranoica. Esto es exactamente el tipo de comportamiento irracional que me preocupa». Y ahí estaba. El verdadero Pedro, no el hijo cariñoso y preocupado, sino el hombre que había estado manipulándome durante meses, preparándose para robarme todo lo que Roberto y yo habíamos construido juntos. «Sal de mi casa», le dije con una calma que me sorprendió. «Mamá, sal, ahora. No puedes estar hablando en serio. Muy en serio. Y deja las llaves en la mesa». Pedro me miró como si no me conociera. Tal vez tenía razón. La mujer que había estado manipulando durante meses había desaparecido. En su lugar estaba alguien que él nunca había conocido realmente. Una mujer que no iba a permitir que la trataran como una idiota. Dejó las llaves en la mesa y caminó hacia la puerta.
Antes de salir, se volteó. Esto no va a terminar aquí, mamá. Legalmente, yo tengo derecho a manejar tus finanzas. Y si necesito demostrar que no estás en condiciones de tomar decisiones racionales, lo haré. La amenaza estaba clara. Pero lo que Pedro no sabía era que yo había pasado toda la noche planeando mis próximos movimientos. «Que tengas un buen día, Pedro», le dije con una sonrisa que él nunca había visto antes. Cuando se fue, tomé mi teléfono y marqué el número del abogado que Carmen me había recomendado. Era hora de la guerra. Alejandro Morales tenía la reputación de ser el mejor abogado familiar de la ciudad, especialmente en casos de abuso financiero de personas mayores. Su oficina estaba decorada con diplomas y reconocimientos, pero lo que más me impresionó fue la forma directa en que me miró cuando le expliqué mi situación. «Señora Mendoza», me dijo después de revisar todos los documentos que Carmen y yo habíamos reunido, «su hijo ha cometido varios delitos graves: fraude, falsificación de documentos, abuso financiero de una persona vulnerable. Estamos hablando de cargos federales. ¿Qué tan graves? Podría enfrentar entre 5 y 20 años de prisión, dependiendo del monto total involucrado y si podemos probar premeditación. 20 años. Mi hijo podría pasar 20 años en prisión por lo que me había hecho. Pero, señora Mendoza, necesito que entienda algo importante», continuó Alejandro. «Su hijo tiene razón en una cosa. Técnicamente, todo lo que ha hecho está cubierto por el poder notarial que usted firmó. Eso va a hacer que el caso sea más complicado». «¿Más complicado cómo?» «Su hijo va a argumentar que usted estaba al tanto de todas estas transacciones, que las aprobó verbalmente y que ahora está confundida o resentida por alguna razón familiar. Va a pintar esto como un malentendido, no como un fraude». Me quedé en silencio, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. «¿Qué necesitamos para ganar?» Alejandro sonrió por primera vez desde que había llegado. «Necesitamos pruebas de que su hijo actuó sin su conocimiento real y con intención de defraudarla. Y tengo algunas ideas sobre cómo conseguir esas pruebas». Durante las siguientes 2 horas, Alejandro y yo desarrollamos un plan. Era arriesgado, pero si funcionaba, tendríamos todo lo que necesitábamos para no solo recuperar mi dinero, sino también para asegurar que Pedro pagara por lo que había hecho. Cuando salí de su oficina, mi teléfono tenía 12 mensajes de Pedro y 6 llamadas perdidas. Los mensajes comenzaron siendo apologéticos, pero progresivamente se volvieron más agresivos. «Mamá, por favor hablemos como adultos. Estás malinterpretando todo. Carmen te está metiendo ideas raras en la cabeza. Necesito que entiendas que todo lo que hice fue por tu propio bien. Y finalmente, si no me devuelves las llamadas, voy a tener que tomar medidas legales para protegerte de ti misma». Ahí estaba otra vez la amenaza de declararme incompetente. En lugar de responder a Pedro, marqué otro número. «¿Esperanza? Soy Sara. ¿Podrías venir a tomar café? Necesito un favor muy importante». 1 hora después, Esperanza estaba sentada en mi cocina, con los ojos como platos, mientras yo le explicaba todo lo que había descubierto. «No puedo creerlo», repetía una y otra vez. «Pedro siempre me pareció tan buen hijo, tan atento contigo después de la muerte de Roberto». «Demasiado atento resulta», le dije con ironía. «Sí. Esperanza, necesito que me ayudes con algo, pero tiene que quedar entre nosotras por ahora. Lo que necesites. Necesito que me ayudes a grabar una conversación con Pedro». Le expliqué el plan que Alejandro y yo habíamos diseñado. Esperanza iba a llamar a Pedro, fingiendo estar preocupada por mi comportamiento errático después de nuestra pelea de esa mañana. Le iba a sugerir que viniera a hablar conmigo, pero que era importante que yo no supiera que ella lo había llamado. «¿Crees que va a funcionar?», preguntó Esperanza nerviosa. «Conociendo a Pedro, va a venir corriendo. Está desesperado por controlar la situación». Esperanza hizo la llamada desde mi teléfono fijo mientras yo escuchaba en una extensión. La actuación fue perfecta. «Pedro, habla Esperanza González, la vecina de tu mamá. Mira, estoy muy preocupada por Sara. Vino a verme esta mañana diciendo cosas muy extrañas sobre ti robándole dinero. No le creí, pero estaba muy alterada. Creo que debería venir a hablar con ella antes de que haga algo de lo que se pueda arrepentir». Pedro llegó en menos de 1 hora. Mientras tanto, yo había preparado todo.
El pequeño dispositivo de grabación que Alejandro me había dado estaba escondido en mi blusa y había practicado las frases que necesitaba decir para que Pedro se incriminara a sí mismo. Cuando Pedro tocó la puerta, respiré profundo. Era hora del espectáculo. «Pedro», le dije al abrir, fingiendo estar más calmada. «Me da gusto que hayas venido. Creo que necesitamos hablar». «Mamá, gracias a Dios. Esperanza me llamó. Está muy preocupada por ti». Le serví café como si fuera una visita normal, pero podía ver la tensión en sus hombros. «Pedro, he estado pensando en lo que me dijiste esta mañana sobre las inversiones». Comencé, siguiendo el guión que había preparado. «Necesito que me expliques exactamente dónde está mi dinero ahora». Pedro se relajó visiblemente. «Por supuesto, mamá. Todo está en inversiones seguras para la empresa. En 6 meses vas a tener todo de vuelta con ganancias. ¿Y si yo necesito mi dinero antes? ¿Para qué lo vas a necesitar? Tienes la casa pagada. Tu pensión cubre todos tus gastos. No necesitas ese dinero ahora». «¿Pero si lo necesito?», Pedro vaciló. «Bueno, sería complicado. Las inversiones no se pueden liquidar fácilmente, sin perder dinero». «¿Qué tipo de inversiones son exactamente?». Otra pausa. Son complicadas. Inversiones inmobiliarias, equipo para la empresa, cosas que tú no entenderías realmente». Primera mentira confirmada en la grabación. «Pedro, ¿y qué pasa si yo decido revocar el poder notarial?». Su cara cambió instantáneamente. «¿Por qué querrías hacer eso?». «Simplemente quiero saber si puedo». «Mamá, eso sería muy mala idea. Mira cómo te has estado comportando desde ayer. Las decisiones irracionales, la paranoia, las acusaciones sin fundamento. Es exactamente el tipo de comportamiento que me preocupa». «¿Qué tipo de comportamiento?». «Comportamiento que sugiere que tal vez no estás en condiciones de manejar decisiones financieras complicadas». Ahí estaba. La amenaza de incompetencia mental, grabada claramente. «¿Estás diciendo que crees que estoy loca?». «No estoy diciendo que estés loca, pero creo que el estrés de la muerte de papá, tu edad, la soledad, todo eso te está afectando más de lo que quieres admitir. ¿Y qué sugieres que hagamos al respecto?». Pedro se inclinó hacia adelante, tomando mis manos con esa falsa ternura que ahora me daba náuseas. «Sugiero que confíes en mí, como siempre has hecho, que me dejes manejar todas las cosas complicadas mientras tú te enfocas en sanar y en disfrutar tus años dorados sin preocupaciones». «¿Y si no quiero hacer eso?». Su expresión se endureció. «Entonces tendré que tomar medidas para protegerte, mamá. Tengo documentos de doctores que confirman que has estado mostrando signos de deterioro cognitivo. Si es necesario, puedo iniciar un proceso legal para que un juez determine que no estás capacitada para manejar tus propios asuntos». «¿Ya tienes documentos médicos sobre mi estado mental?». Tengo algunas evaluaciones preliminares». «¿De qué doctores?». «Yo no he ido a ningún doctor últimamente». Pedro se dio cuenta de que había dicho demasiado. Son evaluaciones basadas en observaciones familiares». «¿Observaciones de qué?». «Mamá, no quiero seguir por este camino. Es doloroso para los dos. Para mí no es doloroso». «Es revelador». Pedro se levantó bruscamente. «Mira, mamá, voy a ser muy claro. Tienes 2 opciones. Podemos seguir como hasta ahora, yo manejando todo mientras tú vives tranquila, o podemos hacer esto de la manera difícil. Pero de una forma u otra, voy a asegurarme de que no tomes decisiones financieras que puedan arruinar tu futuro». «¿Decisiones como qué?». «Como revocar mi poder notarial cuando claramente no entiendes las consecuencias». Era perfecto. Pedro se había incriminado completamente, confirmando no solo que había movido mi dinero sin mi verdadero consentimiento, sino que también tenía documentos médicos fraudulentos preparados para usarlos en mi contra. «Entiendo perfectamente, Pedro», le dije, manteniendo mi voz calmada. «Entiendo mucho más de lo que crees». Después de que se fue, llamé inmediatamente a Alejandro. «Lo tenemos», le dije. «Lo tenemos todo». Pero esa noche, mientras revisaba la grabación, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Pedro había mencionado que tenía documentos de doctores, en plural. ¿Con cuántas personas había estado conspirando contra mí? La respuesta a mi pregunta llegó 2 días después, de la manera más inesperada. Estaba en el supermercado, tratando de mantener mi rutina normal mientras Alejandro trabajaba en el caso legal, cuando sentí una mano en mi hombro. «¿Sara? ¡Qué sorpresa encontrarte aquí!». Me volteé para encontrar a Lucia, la esposa de Pedro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Llevaba 6 años casada con mi hijo y siempre habíamos tenido una relación cordial pero distante. Ella era una mujer ambiciosa, elegante, que trabajaba en marketing para una empresa grande. Roberto siempre había bromeado que Pedro había logrado casarse arriba de su nivel social. Hola, Lucía. ¿Cómo estás? Muy bien, aunque preocupada por Pedro. Me contó que tuvieron una discusión el otro día. Interesante. ¿Qué versión de la historia le habría contado Pedro? Ah, sí. ¿Qué te dijo? Lucia ajustó su bolso diseñador y bajó la voz, como si estuviéramos compartiendo un secreto íntimo. Me dijo que has estado muy confundida últimamente, que estás haciendo acusaciones sobre dinero que él ha estado invirtiendo para tu beneficio. Su tono era comprensivo, pero había algo calculado en sus ojos. Sara, quiero que sepas que Pedro y yo estamos muy preocupados por ti. ¿Preocupados por qué? Bueno, la muerte de Roberto fue muy traumática. Y a veces, cuando las personas mayores pasan por tanto estrés, ahí estaba otra vez esa insinuación sobre mi edad y mi supuesta incompetencia mental. Lucía, ¿tú sabías sobre las inversiones de Pedro? Su sonrisa se intensificó. Por supuesto. Pedro me cuenta todo. Estamos muy emocionados por el potencial de la empresa. Va a asegurar un futuro financiero estable para toda la familia. ¿Para toda la familia? Bueno, sí. Pedro es tu único hijo, y nosotros somos tu única nuera y tu único nieto. Se refería a Mateo, su hijo de 4 años, que era mi único nieto. Cuando tú ya no estés, naturalmente vamos a heredar todo. Pedro solo está organizando las cosas de manera más eficiente. La conversación se estaba volviendo surrealista. Lucía hablaba de mi muerte futura como si estuviera discutiendo el clima. ¿Y si yo vivo muchos años más? Lucía se rió, pero el sonido no tenía nada de alegría. Por supuesto esperamos que vivas muchos años. Pero seamos realistas, Sara. Tienes 56 años, has tenido mucho estrés, y la familia de Roberto no es conocida por su longevidad. Su padre murió a los 62, él murió a los 58. Me quedé sin palabras. Esta mujer estaba básicamente calculando cuánto tiempo me quedaba de vida para planear mis finanzas. Lucia, ¿tú sabías que Pedro cambió los beneficiarios de mi seguro de vida? Por supuesto. Fue idea mía, en realidad. Mi corazón se detuvo. ¿Idea tuya? Sara, seamos honestas. Tú no tienes otros familiares cercanos. ¿A quién más le ibas a dejar tu dinero? ¿A caridades? Es mucho mejor mantenerlo en la familia. Mateo va a necesitar dinero para la universidad. Nosotros estamos pagando una hipoteca grande. Se encogió de hombros como si fuera lo más natural del mundo. ¿Y el dinero que Pedro ha estado moviendo? Eso fue idea mía también. ¿Para qué tener todo ese dinero sentado en cuentas bancarias, ganando casi nada de interés, cuando puede estar trabajando para generar más dinero? Lucia revisó su reloj caro. Pedro era demasiado sentimental para sugerir estas mejoras financieras. Yo tuve que convencerlo de que fuera más práctico. Cada palabra que salía de su boca era una confesión. Y lo más perturbador era que lo decía con total naturalidad, como si estuviéramos discutiendo una estrategia de inversión normal. Lucía, ¿ustedes tienen los documentos originales de mis pólizas de seguro? Están en nuestra caja fuerte, ¿sí? Pedro los trasladó para que estuvieran más seguros. ¿Y los documentos del testamento modificado? También. Sara, esperamos que entiendas que todo esto se hizo pensando en lo que es mejor para ti. Es mucha responsabilidad manejar tanto dinero a tu edad. Otra vez la referencia a mi edad, como si 56 años me convirtieran en una anciana decrépita. ¿Y si yo quisiera ver esos documentos? Lucía frunció el ceño ligeramente. ¿Para qué querrías verlos? Pedro me dijo que habías estado un poco paranoica últimamente. ¿No sería mejor que te enfocaras en cosas más positivas? ¿Cómo qué? Como disfrutar tu tiempo. Tal vez deberías considerar buscar un lugar para vivir que requiera menos mantenimiento. Una comunidad para personas mayores, tal vez. ¿Una comunidad para personas mayores? Sí. Pedro y yo hemos estado investigando algunas opciones excelentes. Lugares donde puedas socializar con personas de tu edad, donde tengas servicios médicos cerca, donde no tengas que preocuparte por mantener una casa grande. La imagen se estaba completando. No solo querían mi dinero, querían sacarme de mi casa también. ¿Cuándo empezaron a planear todo esto? Lucía se dio cuenta de que había revelado demasiado. Sara, no lo veas como un plan. Velo como una familia que se preocupa por planear el futuro. ¿Cuándo, Lucía? Bueno,
Pedro y yo empezamos a discutir estas posibilidades después del funeral de Roberto. Nos dimos cuenta de que ibas a necesitar más apoyo del que pensábamos inicialmente. El funeral. Habían estado planeando esto desde el funeral de mi esposo. Mientras yo lloraba la pérdida del amor de mi vida, ellos estaban calculando cómo apropiarse de todo lo que habíamos construido juntos. Una pregunta más, Lucía. ¿Conoces a algún doctor que haya estado evaluando mi estado mental? Su expresión cambió completamente. La máscara de preocupación familiar desapareció y fue reemplazada por algo mucho más frío. Sara, creo que esta conversación se está volviendo improductiva. Pedro tenía razón sobre tu estado mental. ¿Qué doctor es, Lucía? Creo que deberías hablar con Pedro sobre eso. Se alejó rápidamente, pero no antes de que yo viera pánico genuino en sus ojos. Esa tarde llamé a Alejandro y le reporté toda la conversación. También hice algo más. Contraté a un investigador privado. Si Pedro y Lucia tenían documentos médicos fraudulentos sobre mi estado mental, necesitaba saber de dónde los habían obtenido. 2 días después, el investigador me dio información que me dejó sin aliento. Señora Mendoza, encontré al doctor que firmó la evaluación psicológica que usted me mostró. Se llama Dr. Ricardo Vega y tiene una clínica pequeña en las afueras de la ciudad. ¿Hablaste con él? Sí. Al principio negó conocerla, pero cuando le mostré copias de los documentos con su firma, se puso muy nervioso. ¿Qué te dijo? Me dijo que su hijo Pedro lo contactó hace 3 meses diciendo que usted había estado mostrando signos de demencia y que necesitaban una evaluación profesional para protegerla legalmente. Pero yo nunca fui a verlo. Exacto. El doctor admitió que nunca la conoció en persona. Pedro le llevó videos de usted supuestamente mostrando comportamiento errático, y basado en esos videos, el doctor escribió una evaluación preliminar. ¿Qué videos? Videos de usted llorando, confundida, olvidando cosas. Pedro le dijo al doctor que los había filmado secretamente porque usted se negaba a buscar ayuda médica. Mi sangre se heló. Pedro había estado grabándome durante mis momentos más vulnerables de duelo y había usado esos videos para convencer a un doctor de que yo estaba perdiendo la capacidad mental. ¿Hay más? Sí. El doctor dice que su nuera, Lucia, vino con Pedro a la segunda cita. Ella fue muy convincente describiendo comportamientos preocupantes que supuestamente usted había mostrado. ¿Qué tipo de comportamientos? Olvidos, confusión sobre fechas, paranoia sobre dinero, episodios de llanto descontrolado. Básicamente, describieron síntomas normales de duelo y los presentaron como evidencia de deterioro cognitivo. El plan había sido incluso más elaborado de lo que pensaba. No solo me habían robado, habían construido sistemáticamente un caso para declararme incompetente, usando mi propio dolor como evidencia en mi contra. ¿El doctor está dispuesto a testificar sobre esto? Está asustado, pero sí. Se dio cuenta de que fue manipulado y está preocupado por su licencia médica. Esa noche, mientras procesaba toda la información, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocía. Sabemos que estás investigando. Deja de hacer preguntas o vas a obligarnos a tomar medidas más drásticas. Piensa en tu futuro. La amenaza era clara, pero lo que Pedro y Lucía no sabían era que yo ya no era la misma mujer que había estado manipulando durante meses. Era hora de pasar a la ofensiva. El mensaje amenazador fue el catalizador que necesitaba para tomar la decisión más atrevida de mi vida. Durante años había sido la esposa obediente, la madre comprensiva, la viuda doliente. Pero ahora era hora de mostrarles a Pedro y Lucía quién era realmente Sara Mendoza cuando la provocaban. Llamé a Alejandro esa misma noche. Quiero que presentes todos los cargos posibles, le dije. Fraude, falsificación, abuso de persona mayor, conspiración, todo. Sara, ¿estás segura? Una vez que empecemos por este camino, no hay vuelta atrás. Tu hijo va a ir a prisión. Mi hijo dejó de ser mi hijo el día que decidió robarme mientras yo lloraba a su padre. Pero antes de que Alejandro pudiera proceder legalmente, necesitábamos recuperar los documentos originales que Pedro y Lucia habían robado de mi casa. Y para eso, necesitaba un plan que ellos nunca verían venir. La oportunidad llegó 3 días después. Esperanza vino corriendo a mi casa con noticias. «¡Sara! Pedro y Lucía se van de viaje este fin de semana». Los vi empacando maletas en su carro.
Escuché que van a un resort en San Diego para celebrar su aniversario. Perfecto. Un fin de semana entero con su casa vacía. ¿Estás segura de que se van todo el fin de semana? Sí, escuché a Pedro decir algo sobre regresar el lunes por la noche. Esa tarde, contraté los servicios de un cerrajero profesional que trabajaba con el investigador privado. Técnicamente, lo que íbamos a hacer era allanamiento, pero los documentos que estaban en esa casa me pertenecían. Era mi dinero, mi seguro de vida, mi testamento. El sábado por la mañana, después de confirmar que Pedro y Lucía habían salido de la ciudad, el cerrajero y yo llegamos a su casa. Era una casa grande en un vecindario exclusivo, comprada sin duda con el dinero que habían robado de mi cuenta. ¿Está segura de esto, señora?, me preguntó el cerrajero mientras abría la puerta trasera. Si nos atrapan. No nos van a atrapar, le dije con más confianza de la que sentía. Una vez adentro, me dirigí inmediatamente al estudio de Pedro. Sabía que tenía una caja fuerte porque Lucía lo había mencionado en el supermercado. La encontré detrás de un cuadro falso, como en las películas. El cerrajero también sabía abrir cajas fuertes. ¿Cuál podría ser la combinación?, me preguntó. Prueba la fecha de nacimiento de Pedro, 15/08/1985. No funcionó. Prueba la fecha de su boda, 22/06/2018. Tampoco. Prueba la fecha de muerte de Roberto, 14/03/2024. La caja se abrió con un clic suave. Usar la fecha de muerte de su padre como combinación de la caja fuerte donde guardaba los documentos robados era una crueldad que no había esperado ni de Pedro. Adentro encontré exactamente lo que estaba buscando. Los documentos originales de mi seguro de vida con los beneficiarios cambiados, el testamento falsificado y algo más que me dejó sin aliento, un contrato de una empresa de mudanzas fechado para la siguiente semana. El contrato era para limpiar y vaciar completamente mi casa mientras yo estaba temporalmente en tratamiento médico. Habían planeado internarme en algún lado y vaciar mi casa la semana siguiente, pero lo que más me impactó fue una carpeta marcada Plan de contingencia. Adentro había un itinerario detallado. Fase 1. Evaluación médica de incompetencia. Completado. Fase 2. Transferencia de activos financieros. Completado. Fase 3. Internamiento temporal para tratamiento de demencia. Fase 4. Venta de propiedad y pertenencias. Fase 5. Transferencia a facility de cuidado permanente. Era un plan de 5 fases para robarme todo y después encerrarme en un asilo para el resto de mi vida. En la última página del plan había una nota manuscrita de Lucía. Recordar. Una vez que esté en la facility, tiene que firmar documentos adicionales transfiriendo la custodia legal de Mateo. Consultar con abogado sobre timing. ¿Custodia de Mateo? ¿Por qué necesitarían que yo firmara algo sobre la custodia de mi nieto? Fotografié todos los documentos antes de tomarlos. También encontré algo más. Una grabadora pequeña con conversaciones mías que yo no sabía que habían sido grabadas. Conversaciones donde yo sonaba confundida o triste, editadas para hacer que pareciera que tenía problemas cognitivos serios. Cuando salimos de la casa una hora después, tenía todo lo que necesitaba para destruir completamente el plan de Pedro y Lucía. Pero esa noche, mientras revisaba todos los documentos, recibí una llamada que cambió todo. Señora Mendoza, habla la enfermera Martínez del Hospital General. Su nieto Mateo está aquí en emergencias. Sus padres tuvieron un accidente de auto en San Diego y están siendo transferidos a un hospital de allá. Mateo nos dio su número como contacto de emergencia. Mi corazón se detuvo. ¿Está bien, Mateo? Sí, él no estaba en el accidente. Estaba quedándose con una niñera aquí en la ciudad, pero la niñera lo trajo porque tiene mucha fiebre y está pidiendo por usted. Voy para allá inmediatamente. Mientras manejaba hacia el hospital, mi mente trabajaba febrilmente. Algo no cuadraba. Si Pedro y Lucía habían tenido un accidente en San Diego, ¿por qué Mateo estaba con una niñera aquí? ¿Y por qué tendría mi número como contacto de emergencia cuando sus padres me habían estado pintando como una anciana incompetente? Cuando llegué al hospital, encontré a Mateo en una cama pequeña en el área de pediatría. Se veía muy enfermo y asustado. «¡Abuela Sara!», gritó cuando me vio, extendiendo sus bracitos hacia mí. «Hola, mi amor», le dije, abrazándolo suavemente. «¿Cómo te sientes?» «Me duele la cabeza y tengo mucho calor. ¿Dónde están mis papás?» Antes de que pudiera responder, la enfermera Martínez se acercó. «Señora Mendoza,
Hay algo extraño en esta situación. La niñera que trajo al niño no tenía documentación de autorización médica, y cuando llamamos a los números de emergencia de los padres, ambos teléfonos están desconectados. ¿Desconectados? Sí, y más extraño aún, el hospital en San Diego, donde supuestamente están, no tiene registro de ningún accidente con personas de esos nombres. Mi sangre se heló. ¿Está diciendo que no hubo ningún accidente? Eso parece. Y hay algo más. La niñera dejó esto para usted. Me entregó un sobre con mi nombre escrito en letra de Lucia. Lo abrí con manos temblorosas. Sara, esperamos que esto te ayude a entender lo serio de la situación. Mateo va a quedarse contigo hasta que decidas cooperar con nosotros. Si contactas a la policía o a abogados, Mateo va a sufrir las consecuencias. Tienes 48 horas para firmar todos los documentos que necesitamos y transferir el control total de tus finanzas. Si no lo haces, vas a perder a tu nieto para siempre. Ya tenemos los papeles de adopción preparados para una familia en México que está dispuesta a pagar muy bien por un niño pequeño. La carta se me cayó de las manos. Habían secuestrado a mi nieto, y ahora tenía que elegir entre mi dinero y la vida de Mateo. Pero lo que Pedro y Lucia no sabían era que habían cometido el error más grande de sus vidas. Nadie amenaza a mi nieto. Era hora de demostrarles lo que una abuela furiosa puede hacer cuando defiende a su familia. La enfermera Martínez me miraba con preocupación mientras yo releía la carta por tercera vez, tratando de procesar la enormidad de lo que Pedro y Lucía habían hecho. Secuestro, chantaje, amenazas contra un niño de 4 años. «Señora Mendoza, ¿está todo bien?», me preguntó. «¿Necesita que llame a alguien?». Por un momento consideré contarle todo a la enfermera, llamar a la policía inmediatamente. Pero entonces miré a Mateo, tan pequeño y asustado en esa cama de hospital, y supe que no podía arriesgar su seguridad. «No, gracias. Todo está bien», mentí. «Solo necesito hacer algunas llamadas». Lo que Pedro y Lucía no sabían era que habían subestimado gravemente a su oponente. Pensaban que estaban lidiando con una viuda doliente y confundida. En cambio, habían despertado a una mujer que había perdido a su esposo, descubierto una traición masiva, y ahora veía a su nieto en peligro. Y esa mujer era peligrosa. Mientras Mateo dormía con medicamento para la fiebre, llamé a Alejandro desde el pasillo del hospital. «Alejandro, cambió todo. Pedro y Lucia secuestraron a Mateo». Hubo una pausa larga del otro lado. «Sara, ¿estás segura de eso?». Le expliqué todo. La carta, las amenazas, el falso accidente. «Esto cambia completamente la estrategia legal», me dijo. «Secuestro es un delito federal. Estamos hablando de décadas de prisión. No me importa la estrategia legal ahora. Me importa recuperar a mi nieto sano y salvo. Sara, tienes que involucrar al FBI. Esto está fuera de mi área de experticia». «No todavía. Si contacto a las autoridades ahora, podrían lastimar a Mateo o hacerlo desaparecer completamente». «Entonces, ¿qué propones?». Había estado pensando en eso durante la última hora. Pedro y Lucia creían que tenían todo el control porque pensaban que yo era una anciana indefensa. Era hora de usar esa percepción en mi contra. «Voy a darles exactamente lo que quieren», le dije a Alejandro. «O eso van a pensar». Durante las siguientes 6 horas, mientras Mateo se recuperaba en el hospital, orquesté el plan más elaborado de mi vida. Primero, llamé a un amigo de Roberto que trabajaba en tecnología y le pedí un favor muy específico. «¿Sara? Claro que te ayudo. Roberto me salvó el pellejo muchas veces con préstamos cuando estaba empezando mi empresa». Le expliqué lo que necesitaba. Documentos falsificados que parecieran oficiales, pero que en realidad no tuvieran validez legal alguna. «¿Cuánto tiempo necesitas?». «Los necesito mañana por la mañana». «Hecho». Después, llamé al investigador privado. «Necesito vigilancia constante en la casa de Pedro y Lucia. Quiero saber cada movimiento que hagan cuando regresen». «¿Van a regresar?». Pensé que se habían ido de viaje. El viaje era una mentira. Van a regresar mañana, esperando que yo esté desesperada y dispuesta a firmar todo lo que quieran. Finalmente, hice la llamada más difícil de todas. «Esperanza, necesito que me ayudes con algo muy peligroso». «Lo que necesites, Sara. Necesito que finjas que estás del lado de Pedro y Lucía». Le expliqué el plan completo. Esperanza iba a llamar a Pedro, fingir que estaba preocupada por mi comportamiento errático,
después del incidente del hospital y sugerir que necesitaba intervención médica inmediata. ¿Estás segura de que esto va a funcionar?, me preguntó Esperanza nerviosa. Va a funcionar, porque Pedro y Lucía están tan seguros de su plan que no pueden ver las grietas. A la mañana siguiente, Pedro me llamó exactamente como había predicho. «Mamá, escuché que Mateo estuvo enfermo anoche. ¿Cómo está?» Su actuación era perfecta. Preocupación paternal genuina, como si no supiera exactamente por qué su hijo había terminado en el hospital. «Está mejor, gracias. ¿Cómo estuvo tu viaje a San Diego?» Pausa. «¿Mi viaje? Esperanza me dijo que te había visto empacando para ir a San Diego». «Ah, sí. Fue cancelado a último minuto. Problemas en el trabajo». Mentira tras mentira, todas dichas con esa facilidad que había desarrollado en meses de engaño. «Pedro, necesito verte. Hay cosas importantes que tenemos que discutir». «Por supuesto». «Mamá, ¿quieres que vaya a tu casa?» «No, mejor nos vemos en tu oficina. Trae a Lucía también, y trae todos los documentos que necesitas que firme». Otra pausa. «¿Documentos?» «Los documentos financieros que han estado esperando que firme. Estoy lista para cooperar». Pude escuchar la sorpresa en su voz. «¿En serio?» «En serio. El incidente de anoche con Mateo me hizo darme cuenta de que necesito ayuda manejando mis responsabilidades. Tienes razón, Pedro. A mi edad es mejor que alguien más joven y más capaz maneje estas cosas complicadas». Era exactamente lo que él quería escuchar. Su tono cambió inmediatamente a uno de alivio y satisfacción. «Mamá, me da tanto gusto escuchar eso. Sabía que eventualmente ibas a entender que solo queremos lo mejor para ti». «Sí, lo entiendo ahora. ¿Podemos vernos esta tarde?» «Absolutamente. ¿Qué tal a las 3 en mi oficina?» «Perfecto. ¿Y Pedro?» «Sí, trae toda la documentación. Quiero firmar todo hoy y terminar con esto de una vez». Después de colgar, revisé mi plan por última vez. En mi bolso tenía documentos falsificados que transferían todo mi dinero y propiedades a Pedro, pero que en realidad no tenían validez legal. También tenía un dispositivo de grabación más sofisticado que Alejandro había conseguido, y una pequeña cámara escondida en mi broche. Pero lo más importante, tenía información que Pedro y Lucia no sabían que tenía, porque la noche anterior, mientras ellos pensaban que yo estaba desesperada en el hospital, el investigador privado había seguido a la niñera que había dejado a Mateo, y había descubierto algo que iba a destruir completamente a Pedro y Lucía. La niñera no era una niñera, era la hermana de Lucía, Carmen, que trabajaba para una organización de tráfico de niños. Pedro y Lucía no solo me habían estado robando, habían estado planeando vender a su propio hijo. A las 3 en punto, estacioné frente a la oficina de Pedro con una sonrisa que él interpretó como rendición. Era hora de mostrarles lo que pasaba cuando subestimaban a Sara Mendoza. La oficina de Pedro estaba en un edificio pequeño que había rentado con mi dinero robado. Constructora Mendoza LLC, decía en letras doradas en la puerta. Incluso había usado el apellido de Roberto para su empresa fraudulenta. Pedro y Lucia me estaban esperando en la sala de juntas, con una pila de documentos esparcidos sobre la mesa y sonrisas que no escondían muy bien su triunfo anticipado. «Mamá, me da tanto gusto que hayas venido», dijo Pedro, levantándose para darme un abrazo que me dieron ganas de rechazar. «Y que hayas decidido ser práctica sobre esta situación». «Hola, Sara», dijo Lucía, cuya sonrisa era aún más falsa que la de Pedro. «Te ves mejor, menos estresada». Me senté en la silla que me ofrecieron, cruzando las manos sobre mi bolso, donde estaban escondidos el grabador y la cámara. «Antes de firmar nada», dije, manteniendo mi voz calmada, «necesito saber exactamente dónde está todo mi dinero ahora». Pedro abrió una carpeta. «Por supuesto. Transparencia total. Mira, aquí tienes un reporte completo de todas las inversiones». Los números en el papel eran impresionantes. Según los documentos que me mostró, mis $200,000 se habían convertido en casi $300,000 en solo 4 meses. ¿Estas ganancias son reales?, pregunté. «Completamente reales», dijo Lucía. «Pedro tiene muy buen ojo para las inversiones inmobiliarias». Era una mentira tan obvia que casi me reí, pero mantuve mi expresión neutra. «¿Y qué pasa con Mateo después de que firme estos documentos?» Pedro y Lucía intercambiaron una mirada rápida. «¿Qué quieres decir?», preguntó Pedro.
Bueno, si voy a estar viviendo en una facilidad de cuidado como sugirieron, ¿cuándo voy a ver a mi nieto? Por supuesto que vas a ver a Mateo, dijo Lucía rápidamente. Vamos a organizar visitas regulares. ¿Qué tan regulares? Otra mirada intercambiada. Pedro carraspeó. Mamá, tienes que entender que Mateo va a estar muy ocupado con la escuela, actividades extracurriculares, y los doctores probablemente van a recomendar que mantengas un horario muy estructurado para tu bienestar. ¿Qué doctores? Los doctores de la facilidad donde vas a estar viviendo, explicó Lucía. Van a desarrollar un plan de cuidado específico para tus necesidades. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. El plan era encerrarme en algún lugar donde pudieran controlar completamente mi acceso al mundo exterior. Antes de firmar, dije, me gustaría ver a Mateo una vez más. Pedro se tensó visiblemente. ¿Por qué? Porque si voy a estar firmando documentos que afectan su futuro, quiero explicárselo de una manera que pueda entender. Mateo es muy pequeño, dijo Lucía. No entendería estas cosas complicadas. Aún así, me gustaría verlo. No está aquí ahora mismo, dijo Pedro rápidamente. Está con otra niñera mientras nosotros manejamos esto. ¿Otra niñera? ¿Qué pasó con Carmen? Los dos se quedaron petrificados. Pedro palideció completamente. ¿Cómo sabes el nombre de la niñera? Tartamudeó. Sonreí por primera vez desde que había llegado. Porque Carmen es la hermana de Lucía, y porque sé exactamente para qué organización trabaja Carmen. Lucía se levantó bruscamente de su silla. No sé de qué estás hablando. ¿No? Entonces no tienes problema con que llame a la policía para reportar que mi nieto está con una mujer que trabaja para una red de tráfico de niños. El silencio en la habitación era ensordecedor. Pedro y Lucía se miraron con pánico genuino por primera vez desde que los conocía. «Estás loca», dijo Lucía finalmente, pero su voz temblaba. «¿Estoy loca? Porque tengo fotos de Carmen entregando dinero a conocidos traficantes de niños. Tengo registros de llamadas entre tu hermana y organizaciones que venden niños a familias en México. Y tengo documentos que muestran que ustedes estaban planeando reportar a Mateo como perdido después de que yo firmara todos estos papeles». Pedro se había puesto de pie, caminando nerviosamente hacia la ventana. «Mamá, no entiendes la situación». «Entiendo perfectamente. Ustedes no solo planeaban robarme todo mi dinero. Planeaban vender a su propio hijo y después decir que había desaparecido misteriosamente». «Eso no es cierto», gritó Lucía, pero las lágrimas en sus ojos la delataron. «¿No es cierto? Entonces explícame por qué Carmen tiene contacto directo con facilitadores de adopción ilegal en Tijuana. Explícame por qué hay $50,000 en efectivo en su apartamento. Explícame por qué tiene documentos falsificados con nueva identidad para Mateo». Cada palabra era un golpe directo. Pedro había dejado de caminar y estaba mirando a Lucía con una expresión que no había visto antes. Traición absoluta. «¿Lucía?», dijo Pedro lentamente. «¿Qué es lo que no me has contado?». Lucía se derrumbó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. «Era solo por si acaso», sollozó. «Solo como último recurso si las cosas se complicaban demasiado». «¿Último recurso?», Pedro gritó. «Estás hablando de vender a nuestro hijo». «Tú no entiendes», Lucía gritó de vuelta. «Si ella nos denuncia, vamos a ir a prisión por años». Mateo iba a quedar sin padres de todas formas, pero iba a estar vivo y seguro, no vendido a extraños. Mientras ellos se gritaban, yo silenciosamente saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto que había preparado. Ahora, 5 minutos después, escuchamos sirenas acercándose. Pedro corrió a la ventana. «¡Policía! ¿Llamaste a la policía?» «Sí», dije, calmamente guardando todos los documentos falsos que había traído. «Llamé al FBI en realidad. Resulta que les interesa mucho cuando las redes de tráfico de niños operan a través de fronteras estatales». Lucía había dejado de llorar y me miraba con odio puro. «Vas a destruir a tu propia familia». «Mi familia es Mateo», le dije levantándome de la silla. «Ustedes son criminales que planeaban vender a mi nieto». Las puertas se abrieron y 5 agentes federales entraron a la oficina con armas desenfundadas. «Pedro Mendoza y Lucía Mendoza están bajo arresto por conspiración, fraude, secuestro y participación en red de tráfico de menores». Mientras los esposaban, Pedro me miró con lágrimas en los ojos. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo?
¿Cómo pude? Me acerqué a él mientras los agentes lo llevaban hacia la puerta. Pedro, tú dejaste de ser mi hijo el momento en que pusiste un precio a la cabeza de tu propio bebé. Mientras los sacaban de la oficina, uno de los agentes se acercó a mí. Señora Mendoza, necesitamos que venga con nosotros. Tenemos algunas preguntas y necesita identificar formalmente al niño que recuperamos de la casa de Carmen Ruiz. ¿Lo encontraron? ¿Está bien, Mateo? Está perfectamente bien, señora. Está esperándola en una casa de acogida temporal hasta que determinemos la custodia final. Mientras caminaba hacia el carro federal, Pedro me gritó desde la parte trasera de otro vehículo. «Esto no va a terminar aquí. Voy a luchar por mi hijo. Tengo derechos». Me volteé hacia él una última vez. «Ya no tienes ningún derecho, Pedro. Lo perdiste todo cuando decidiste convertirte en un monstruo». Pero mientras el carro se alejaba, sabía que esta victoria era solo el comienzo. Pedro tenía razón en una cosa. Esto no iba a terminar aquí, porque todavía no había descubierto la verdad más oscura de todas. La casa de acogida temporal estaba en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad. Cuando llegué con la agente federal Susan Martínez, pude ver a Mateo jugando en el jardín trasero con una mujer mayor que me recordó a Esperanza. «¡Abuela Sara!», gritó cuando me vio, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Lo abracé tan fuerte que probablemente le dolió, pero no me importaba. Tenía a mi nieto de vuelta, sano y salvo. «¿Estás bien? ¿Mi amor? ¿Te lastimaron?» «No, pero tengo hambre. La señora Carmen no me daba mucha comida». Mi corazón se partió al escuchar eso, pero mantuve mi sonrisa tranquilizadora. «Bueno, ahora vamos a asegurarnos de que comas todo lo que quieras». La agente Martínez me llevó a un lado mientras Mateo continuaba jugando. «Señora Mendoza, necesitamos hablar sobre algunas complicaciones en el caso». «¿Qué tipo de complicaciones?» Cuando arrestamos a Carmen Ruiz, encontramos evidencia de que esta operación es mucho más grande de lo que pensábamos inicialmente. Mi estómago se tensó. ¿Más grande cómo? Carmen no era solo un contacto local para tráfico de niños. Era parte de una red internacional que ha estado operando durante años. Y su hermana Lucia no era solo una participante ocasional, era una de las organizadoras principales. La revelación me golpeó como un martillo. ¿Está diciendo que Lucia ha estado traficando niños por años? Es lo que parece. Encontramos registros que sugieren que ha facilitado la desaparición de al menos 12 niños en los últimos 3 años. Me senté en una banca del jardín, sintiéndome súbitamente mareada. ¿Y Pedro? Eso es donde se complica. Pedro parece haber estado genuinamente sorprendido por el alcance de las actividades de Lucía. Sus reacciones durante el interrogatorio sugieren que él pensaba que solo estaban cometiendo fraude financiero. ¿Pero sabía sobre el plan de vender a Mateo? Sabía que Lucía tenía un plan de contingencia si las cosas se complicaban, pero afirma que pensó que se refería a huir del país, no a vender al niño. No sabía si sentirme aliviada o más furiosa. Pedro era un ladrón y un mentiroso, pero tal vez no un traficante de niños. ¿Qué significa esto para Mateo? Bueno, aquí es donde necesitamos su ayuda. Mateo no puede regresar con sus padres, obviamente. Pedro va a estar en prisión por años y Lucía probablemente de por vida. Necesitamos determinar quién va a tener custodia permanente. Yo, dije inmediatamente. Yo quiero custodia permanente. Entendemos eso, pero hay algunos obstáculos legales. ¿Qué obstáculos? La agente Martínez sacó una carpeta. Pedro está reclamando que usted no es mentalmente competente para cuidar de un niño de 4 años. Está usando la evaluación psicológica del doctor Vega como evidencia. Pero esa evaluación es fraudulenta. Yo nunca fui a ver a ese doctor. Lo sabemos, y el doctor Vega ya confesó cómo fue manipulado. Pero Pedro ha conseguido un nuevo abogado que está argumentando que aún hay preocupaciones legítimas sobre su capacidad mental. Sentí la familiar ira ardiendo en mi pecho. Incluso desde la cárcel, Pedro estaba tratando de manipular la situación. ¿Qué necesito hacer? Necesita someterse a una evaluación psicológica completa con un profesional designado por el tribunal y necesita demostrar que puede proveer un hogar estable para Mateo. Esa noche, de vuelta en mi casa, llamé a Alejandro para discutir la situación legal. «Sara, tengo noticias buenas y malas», me dijo.
Las buenas noticias son que Pedro va a declararse culpable de los cargos de fraude para conseguir una sentencia reducida. Las malas noticias son que está peleando la custodia de Mateo con todo lo que tiene. ¿Desde la cárcel? Tiene derecho a designar un tutor de su elección para Mateo si él no puede cuidarlo. Y adivina a quién designó. Mi sangre se heló. ¿A quién? A su tía Patricia, la hermana de Lucía. ¿Otra hermana de Lucía? ¿Cuántas hermanas criminales tiene esa familia? Al parecer, Patricia es la hermana mayor y técnicamente no tiene antecedentes criminales. Vive en Arizona, está casada, tiene 2 hijos propios. En papel, parece una opción razonable para custodia. Pero tengo la sensación de que no es coincidencia que Pedro la haya elegido. Estoy investigando sus conexiones con Lucía y Carmen. 2 días después, Alejandro me llamó con información que me dejó sin aliento. Sara, encontré algo. Patricia Morales no solo sabía sobre las actividades de sus hermanas, era la financiera de la operación. ¿Qué significa eso? Significa que todo el dinero del tráfico de niños pasaba a través de cuentas bancarias controladas por Patricia. Ella lavaba el dinero a través de varios negocios legítimos en Arizona. ¿Entonces Patricia también es una criminal? Peor que eso. Patricia ha estado moviendo dinero de tráfico de niños durante 5 años. Es la mente financiera detrás de toda la operación. La magnitud de lo que estaba descubriendo me abrumó. No era solo Pedro y Lucía, era toda una familia criminal que se había infiltrado en mi vida. ¿Qué hacemos ahora? Ahora tenemos que correr contra el tiempo. El juez va a tomar una decisión sobre la custodia de Mateo la próxima semana. Si Patricia llega a Arizona con Mateo antes de que podamos probar sus conexiones criminales, va a ser mucho más difícil recuperarlo. Esa noche, mientras revisaba todos los documentos que había recuperado de la caja fuerte de Pedro, encontré algo que había pasado por alto la primera vez. Un papel con números de cuentas bancarias y códigos de transferencia. Los códigos no significaban nada para mí, pero decidí mostrárselos al investigador privado. Su reacción fue inmediata. Sara, ¿dónde encontraste esto? En la caja fuerte de Pedro. ¿Por qué? Estos códigos corresponden a un banco en las Islas Caimán que es conocido por lavar dinero de actividades ilegales. Y mira estas fechas. Señaló una serie de números escritos al margen. Estas fechas corresponden exactamente con las fechas cuando varios niños fueron reportados como desaparecidos en diferentes estados. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Pedro sabía mucho más de lo que afirma. Estos documentos sugieren que él era el responsable de mover el dinero de las ventas de niños. La realización me golpeó como una avalancha. Pedro no era una víctima inocente manipulada por Lucía. Era un participante completo en una red de tráfico de niños que había estado operando durante años. Y Mateo había sido su próxima víctima. Pero había algo más en los documentos que me hizo sentir físicamente enferma. En la última página había una lista de nombres con precios al lado. Niños entre las edades de 2 y 8 años, con descripciones físicas detalladas y precios de venta que variaban entre $50 y $100,000. El nombre en la parte superior de la lista, con el precio más alto de todos, era Mateo Mendoza, 4 años, $125,000. Mi propio nieto había sido catalogado como mercancía, y ahora sabía que tenía que detener a toda esta familia antes de que destruyeran más vidas. El descubrimiento de la lista de precios cambió todo. Ya no se trataba solo de recuperar mi dinero o conseguir custodia de Mateo. Se trataba de detener una operación criminal que había destruido docenas de familias. Llamé inmediatamente a la agente Martínez y le envié fotos de todos los documentos. Señora Mendoza, esto es evidencia crucial. Vamos a necesitar los originales. Y va a tener que testificar en el gran jurado federal. Haré lo que sea necesario. Hay algo más. Basado en esta nueva evidencia, vamos a arrestar a Patricia Morales antes de la audiencia de custodia. No puede conseguir custodia de Mateo si está enfrentando cargos federales por tráfico de niños. Por primera vez en semanas, sentí una esperanza real de que Mateo estaría seguro. Pero esa tarde recibí una llamada que me heló la sangre. Señora Mendoza, habla el director de la casa de acogida donde está Mateo. ¿Está todo bien? Me temo que tenemos un problema. Alguien vino esta mañana con documentación aparentemente legal y se llevó a Mateo. Mi teléfono casi se me cae de las manos. ¿Cómo? ¿Quién?
Una mujer que se identificó como Patricia Morales. Tenía una orden del tribunal que parecía legítima autorizándola a tomar custodia temporal. ¿Dónde están ahora? No lo sabemos. Salieron de la ciudad inmediatamente. Llamé a la agente Martínez con pánico, pero su respuesta fue devastadora. Sara, la orden del tribunal era real. El abogado de Pedro logró una audiencia de emergencia ayer por la noche, alegando que Mateo estaba en peligro en la casa de acogida. El juez firmó una orden temporal dando custodia a Patricia. ¿Pero no sabía sobre las acusaciones criminales? El arresto de Patricia estaba programado para esta mañana, pero su abogado actuó más rápido. Para cuando llegamos a su casa en Arizona, ya había desaparecido con Mateo. Me senté en mi sala, sintiéndome completamente derrotada. Después de todo lo que había luchado, toda la evidencia que había reunido, Mateo había desaparecido en las manos de otra criminal. ¿Qué hacemos ahora? Hemos emitido una alerta Amber. Tenemos agentes buscando en todos los aeropuertos, fronteras, estaciones de autobús. Vamos a encontrarlos. Pero pasaron las horas sin noticias. Después, un día. Después, 2 días. El tercer día, recibí una llamada de un número internacional. ¿Abuela Sara? Era Mateo. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que iba a desmayarme. Mateo, ¿dónde estás, mi amor? No sé. Estoy en un lugar con mucha gente que habla diferente. La señora Patricia dice que vamos a tomar un avión para ir a vivir con una familia nueva. Lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. ¿Estás bien? ¿Te han lastimado? Tengo hambre y quiero irme a casa contigo. Voy a buscarte, mi amor. ¿Puedes decirme algo sobre dónde estás? Hay muchos coches y... ¡Ay! La línea se cortó, pero había escuchado suficiente. El ruido de fondo sonaba como un aeropuerto, y Mateo había mencionado gente que hablaba diferente. Patricia estaba tratando de sacarlo del país. Llamé inmediatamente a la agente Martínez. Era un aeropuerto, le dije. Patricia está tratando de llevárselo fuera del país. Ya tenemos agentes en todos los aeropuertos internacionales. Si está tratando de salir de Estados Unidos, la vamos a atrapar. Pero pasaron más horas sin noticias. Estaba comenzando a perder la esperanza cuando mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era la agente Martínez. Sara, tenemos buenas noticias. Encontramos a Patricia en el aeropuerto de Miami. Estaba tratando de volar a Colombia con Mateo usando pasaportes falsos. ¿Está bien, Mateo? Está perfectamente bien. Asustado, pero no lastimado. Está en camino de regreso aquí. Me quebré completamente, llorando de alivio. ¿Y Patricia? Arrestada. Y Sara, cuando la arrestaron, tenía documentos que van a ayudar a desmantelar toda la red de tráfico. Nombres, ubicaciones, números de cuentas. Esta operación está terminada. 2 días después, estaba esperando en el aeropuerto cuando Mateo bajó del avión con una trabajadora social. «¡Abuela Sara!», gritó, corriendo hacia mí. Lo abracé hasta que protestó que lo estaba apretando demasiado fuerte. «¿Ya podemos irnos a casa?», me preguntó. «Sí, mi amor. Nos vamos a casa para siempre». Pero mientras manejaba de regreso a casa con Mateo dormido en el asiento trasero, mi teléfono sonó con una llamada que no esperaba. Era de la prisión del condado. «Señora Mendoza, Pedro Mendoza quiere hablar con usted. Dice que tiene información importante sobre el dinero que le robó». Después de todo lo que había pasado, Pedro todavía tenía sorpresas. «¿Qué tipo de información? No puedo discutir detalles por teléfono. Pero dice que hay cuentas bancarias que el FBI no ha encontrado todavía. Cuentas con su dinero original más las ganancias». Miré a Mateo por el espejo retrovisor. Mi nieto estaba a salvo. Los criminales estaban en la cárcel y la red de tráfico estaba desmantelada. ¿Pero había una última sorpresa esperándome? «Dígale a Pedro que voy a visitarlo mañana», le dije al oficial. Era hora de cerrar este capítulo completamente. Pero lo que Pedro iba a revelarme al día siguiente cambiaría todo lo que creía saber sobre mi difunto esposo Roberto. La prisión del condado olía a desinfectante y desesperación. Cuando llegué a la sala de visitas, Pedro estaba esperándome del otro lado de la mesa de metal, vestido con el uniforme naranja de los prisioneros. Se veía más delgado, más viejo, como si las últimas semanas hubieran envejecido años. «Mamá», dijo cuando me senté. Su voz sonaba diferente, más pequeña. «Gracias por venir». «No soy tu mamá». «Pedro», le dije calmadamente. «Eres un extraño que planeaba vender a su propio hijo». Pedro bajó la cabeza. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada.
Sé que te lastimé de maneras que no puedo reparar, pero hay cosas que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Para recuperar el dinero que realmente te pertenece. Puso sus manos esposadas sobre la mesa. Mamá, Sara, lo que te robé, los $200,000, eso es solo una fracción de lo que realmente tienes. ¿De qué estás hablando? Papá no te contó todo sobre sus finanzas antes de morir. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué quieres decir? Pedro respiró profundo. Papá tenía cuentas secretas que tú nunca conociste. Cuentas en bancos offshore, inversiones inmobiliarias, incluso acciones de su empresa que estaban registradas bajo nombres corporativos. ¿Por qué tendría Roberto cuentas secretas? Porque no confiaba completamente en el sistema bancario estadounidense. Siempre decía que si algo pasaba con la economía, quería asegurar que tuvieras dinero protegido en otros lugares. Mi mente se aceleró, tratando de procesar esta revelación. ¿Cuánto dinero? Cerca de $2 millones. La cifra me golpeó como un rayo. ¿2 millones? Sí, y aquí está la parte que me va a meter en aún más problemas. Yo sabía sobre ese dinero. Papá me lo contó unos días antes de morir. Me dio las claves y números de cuenta. Me pidió que me asegurara de que tú lo recibieras si algo le pasaba. ¿Y? Pedro cerró los ojos. Y yo nunca te lo dije. Después del funeral, accedí a esas cuentas y moví el dinero. La traición se hizo aún más profunda. No solo me había robado mis ahorros conocidos, había robado una fortuna secreta que Roberto había preparado específicamente para mi protección. ¿Dónde está ese dinero ahora? Esa es la cosa. Cuando Lucía empezó con el plan de tráfico de niños, necesitaba capital para financiar la operación. Usó el dinero de papá como inversión inicial. ¿Usaste los ahorros de toda la vida de tu padre para financiar tráfico de niños? Pedro comenzó a llorar. No sabía que era para eso. Lucía me dijo que era para expandir el negocio de construcción, para abrir oficinas en otros estados. Para cuando me di cuenta de la verdad, ya era demasiado tarde para salirme. ¿Dónde está el dinero ahora? Distribuido en cuentas por todo el mundo, pero tengo todos los números de cuenta, todas las contraseñas. Puedo darte acceso a todo. Pedro se inclinó hacia adelante. Sara, sé que no merezco tu perdón. Sé que probablemente voy a morir en prisión, pero puedo hacer una cosa bien. Puedo asegurarme de que recuperes todo lo que papá quería que tuvieras. Saqué un pequeño grabador de mi bolso. Di todo otra vez para que quede registrado. Durante la siguiente hora, Pedro me dio información detallada sobre cuentas bancarias en Suiza, las Islas Caimán, Costa Rica y Luxemburgo. Me dio números de cuenta, contraseñas, nombres de contactos bancarios. También me confesó crímenes adicionales que el FBI aún no había descubierto. ¿Por qué me estás diciendo todo esto?, le pregunté finalmente. Porque Mateo es mi hijo, y aunque yo sea una basura como padre, quiero que tenga una vida mejor. El dinero que vas a recuperar puede asegurar su educación universitaria, puede darle oportunidades que yo arruiné. Pedro, Mateo va a crecer sabiendo que su padre era un traficante de niños. Ninguna cantidad de dinero va a cambiar eso. Lo sé, pero tal vez cuando sea mayor, cuando entienda todo lo que pasó, pueda saber que al final traté de hacer algo bien. Mientras salía de la prisión, llamé inmediatamente a Alejandro y la agente Martínez. La información que Pedro había proporcionado llevó a la recuperación de casi $3 millones en total, incluyendo el dinero original de Roberto, mis ahorros robados y las ganancias de las actividades criminales que fueron confiscadas y devueltas a las víctimas. 6 meses después, estaba sentada en mi jardín trasero viendo a Mateo jugar con su nueva bicicleta. La casa había sido renovada completamente con dinero de Roberto, que nunca supe que tenía. Mateo tenía un fondo universitario que le iba a permitir estudiar donde quisiera, y yo tenía suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida. Pero lo más importante, tenía a mi nieto de vuelta, sano y salvo. Pedro recibió una sentencia de 30 años por su participación en la red de tráfico. Lucia recibió cadena perpetua. Patricia también recibió cadena perpetua. Carmen fue sentenciada a 25 años. La red de tráfico que habían operado fue completamente desmantelada, y 24 niños fueron reunificados con sus familias. Esa tarde, mientras Mateo tomaba su siesta, recibí una carta inesperada. Era de Pedro. Sara, sé que probablemente nunca vas a leer esto,
pero necesitaba escribirlo. Gracias por salvar a Mateo. Gracias por detenerme antes de que hiciera algo todavía peor. Y gracias por darme la oportunidad de hacer una cosa bien al final. Quiero que sepas que papá te amaba más de lo que las palabras pueden expresar. Todo lo que hizo, incluyendo esconder ese dinero, fue porque quería asegurar tu felicidad y seguridad para el resto de tu vida. Espero que algún día Mateo pueda entender que aunque su padre era un monstruo, su abuela fue la heroína que lo salvó a él y a muchos otros niños. Con amor y respeto que no merezco. Pedro. Doblé la carta y la guardé en un cajón. Tal vez algún día se la mostraría a Mateo cuando fuera lo suficientemente mayor para entender. Por ahora, era suficiente saber que la pesadilla había terminado. Esa noche, después de que Mateo se durmió, salí a mi jardín y miré las estrellas. Roberto había estado muerto casi un año, pero su amor y protección seguían cuidándome. Gracias, mi amor, susurré hacia el cielo. Por todo, por el dinero, por Mateo, por darme la fuerza para luchar. Una brisa suave movió las hojas de los árboles, y por un momento pude jurar que sentía la presencia de Roberto a mi lado. Al día siguiente comenzaría una nueva vida con Mateo. Una vida donde ser una abuela de 56 años no me convertía en una víctima, sino en una sobreviviente que había protegido a su familia contra todo pronóstico. Y si alguien más trataba de subestimarme alguna vez, bueno, habían sido advertidos. Las abuelas pueden ser más peligrosas de lo que aparentan.